Nunca pensé que un día perfecto en la playa podría convertirse en el peor momento de mi vida. Mi nombre es María, tengo 38 años, y lo que voy a contarte cambió para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia, mi matrimonio y sobre mí misma. Era un sábado de julio en Valencia. El sol brillaba intenso sobre la arena dorada de la playa de la Malvarrosa, y el aroma a crema solar se mezclaba con la brisa salada del Mediterráneo. Lucas, mi hijo de 12 años, construía castillos de arena con la determinación de un arquitecto, mientras Sofía, mi pequeña de 8 años, corría hacia las olas gritando de emoción cada vez que el agua fría tocaba sus pies. Carlos, mi esposo durante 15 años, estaba recostado en su silla plegable, aparentemente relajado, leyendo el periódico deportivo. Todo parecía normal, todo parecía perfecto, pero lo que no sabía era que en menos de una hora mi mundo se haría pedazos. Eran las 11:30 de la mañana cuando decidí aplicar más protector solar a Sofía. Me acerqué a ella, que jugaba en la orilla, y comencé a extender la crema por sus hombros bronceados. Fue en ese momento exacto cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio, pensé que sería publicidad, como siempre. Pero cuando deslicé el dedo para desbloquearlo y leí las primeras palabras, sentí como si el suelo de arena se abriera bajo mis pies. No confíes en tu esposo. Ven sola al parking del Chiringuito en 20 minutos. Es sobre tu futuro y el de tus hijos. No se lo digas a nadie. Mis manos comenzaron a temblar. Miré hacia Carlos, que seguía leyendo tranquilamente, ajeno a lo que acababa de suceder. Sofía me preguntó por qué me había quedado quieta, y le dije que todo estaba bien, que siguiera jugando. Pero nada estaba bien. Volví a leer el mensaje 1, 2, 3 veces. ¿Quién podría haber enviado algo así? ¿Era una broma? ¿Un error? Pero había algo en esas palabras que me heló la sangre. La precisión de los detalles. Sabían dónde estábamos. Sabían que tenía hijos. Sabían que estaba con mi esposo. Durante los siguientes 15 minutos, intenté actuar con normalidad. Ayudé a Lucas con su castillo. Repartí bocadillos de jamón serrano. Respondí las 1000 preguntas de Sofía sobre por qué las olas hacían ruido. Pero mi mente era un caos total. Cada vez que miraba a Carlos, buscaba algo diferente en su comportamiento, alguna señal de que algo estaba mal. Y ahí fue cuando comencé a recordar cosas, pequeñas cosas que había ignorado durante meses. Las llamadas telefónicas que terminaba bruscamente cuando yo entraba a la habitación. Las salidas nocturnas por trabajo que cada vez eran más frecuentes. El dinero que faltaba en nuestra cuenta de ahorros y que él siempre justificaba con gastos de la oficina. Miré mi reloj. Faltaban 5 minutos para las 12. El momento de la cita misteriosa se acercaba y mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. «Carlos», le dije, intentando sonar casual, «voy a ir por helados para los niños. ¿Quieres algo?» Él levantó la vista del periódico y me sonrió. Esa sonrisa que había amado durante 15 años, pero que ahora me parecía extraña, como si la viera por primera vez. «Tráeme una cerveza fría, amor. Hace mucho calor aquí». Me levanté, tomé mi bolso y comencé a caminar por la arena caliente hacia el Chiringuito. Cada paso me alejaba de la seguridad de mi familia y me acercaba a una verdad que, de alguna manera, ya presentía que no querría conocer. El parking del Chiringuito estaba semivacío. La mayoría de los coches tenían las ventanillas abiertas para evitar que se convirtieran en hornos bajo el sol valenciano. Busqué con la mirada alguna señal de quién me había citado allí, pero solo veía familias cargando neveras y niños corriendo entre los coches. Entonces la vi. Una mujer de unos 34 años, cabello castaño recogido en una coleta, vestida con un vestido azul marino. Estaba apoyada contra un Seat León blanco, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe inmediatamente que era ella. Se acercó a mí con pasos decididos. Su expresión era seria, pero no amenazante. Había algo en sus ojos que me transmitía más tristeza que peligro. «¿María?», me preguntó, aunque era obvio que ya sabía quién era yo. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta se había cerrado completamente. «Mi nombre es Laura Martínez. Trabajé en el Banco Santander de la calle Colón hasta hace 6 meses. Tu esposo, Carlos,
Trabajaba conmigo en el departamento de préstamos comerciales. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Carlos nunca me había mencionado a ninguna Laura. De hecho, apenas hablaba de sus compañeros de trabajo. «No entiendo», logré articular. «¿Por qué me has citado aquí? ¿Qué tiene que ver Carlos contigo?» Laura respiró profundamente antes de responder. Pude ver que esto también era difícil para ella. «María, lo que voy a decirte va a cambiar tu vida para siempre. Pero necesitas saberlo porque tú y tus hijos estáis en peligro. Carlos no es quien tú crees que es». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me apoyé contra el coche más cercano para no caerme. «Explícate». «Ahora», le dije, aunque una parte de mí quería salir corriendo de vuelta a la playa, volver a mi vida normal, ignorar todo esto. «Carlos y yo tuvimos una relación durante 2 años», comenzó Laura, y sus palabras fueron como cuchillos. «Pero eso no es lo peor. Él me decía que estaba separado de ti, que solo seguían juntos por los niños hasta que pudiera arreglar la situación financiera». «Eso es mentira», la interrumpí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. «Nosotros estamos bien. Nuestro matrimonio está bien». «María, escúchame, por favor». Durante esos 2 años, Carlos desviaba dinero del banco. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Yo lo descubrí por casualidad cuando revisaba unas transferencias irregulares. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que si hablaba, perdería mi trabajo y me hundiría legalmente. La cabeza me daba vueltas. Esto no podía estar pasando. Estos eran problemas que les ocurrían a otras personas, no a nosotros. No a la familia perfecta que habíamos construido durante 15 años. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», le pregunté, aunque en el fondo ya comenzaba a sospechar la respuesta. Laura sacó su teléfono móvil de su bolso. Con manos temblorosas, comenzó a mostrarme fotografías. En la primera imagen vi a Carlos, claramente reconocible, abrazando a una mujer rubia que no era yo. Estaban en lo que parecía un restaurante elegante. «Esta es Patricia Ruiz», me explicó Laura. «Tiene 26 años. Vive en un apartamento en el barrio de Ruzafa que Carlos paga con el dinero robado del banco». Pero las fotografías no terminaron ahí. Laura deslizó el dedo por la pantalla y me mostró algo que me destruyó completamente. Carlos, mi Carlos, estaba en un parque empujando un columpio. En el columpio había una niña pequeña de unos 3 años. A su lado, Patricia sostenía en brazos a un bebé que no podía tener más de 8 meses. «María», dijo Laura suavemente, «Carlos tiene otra familia. Lleva 5 años viviendo una doble vida. Patricia cree que está divorciado de ti. Los niños creen que él es un padre soltero que está reconstruyendo su vida». Me desplomé. Literalmente caí sentada en el asfalto caliente del parking. Todo lo que conocía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el hombre con quien compartía cama cada noche, era una mentira elaborada durante años. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser cierto». Pero Laura no había terminado. Se arrodilló a mi lado y me mostró más evidencia. Extractos bancarios, recibos de pagos de alquiler, incluso facturas médicas de los partos de Patricia. Todo a nombre de Carlos, todo pagado con dinero que debería haber sido para nosotros. «¿Cuánto?», pregunté, aunque temía la respuesta. «¿Cuánto dinero ha robado?». «En los últimos 3 años, aproximadamente 250.000 euros». Sentí náuseas. 250.000 euros. Nuestros ahorros para la universidad de los niños, el dinero para cambiar de casa, las vacaciones familiares que habíamos cancelado porque las cosas estaban difíciles en el trabajo. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», volví a preguntarle, intentando procesar la magnitud de la traición. «Porque renuncié al banco, hace 6 meses, cuando no pude soportar más ser cómplice de esto. Pero ayer me enteré de algo que no puedo permitir. Carlos está planeando huir del país. Tiene un vuelo reservado para mañana por la noche a Argentina. Solo él. Planea abandonaros a todos, a ti, a tus hijos, a Patricia y a los suyos». El sol del mediodía se había vuelto insoportable, pero el frío que sentía por dentro era peor que cualquier temperatura. Mi vida entera había sido una mentira, y ahora el hombre que juraba amarme estaba a punto de desaparecer para siempre. «Hay más», continuó Laura, y su voz se volvió aún más grave.
El banco ya comenzó una investigación interna. Van a descubrir el fraude en cualquier momento. Cuando eso pase, van a congelar todas vuestras cuentas, incluida la cuenta familiar. Van a embargar vuestra casa. Mi casa, susurré. La casa donde crecen mis hijos. Carlos ha estado preparando esto durante meses. Ha transferido todo lo que quedaba de vuestras cuentas conjuntas a cuentas privadas en el extranjero. Técnicamente, tú también podrías ser considerada cómplice si no actúas rápido. Me puse de pie, sintiendo una determinación feroz creciendo en mi pecho. Mis hijos no iban a pagar por los crímenes de su padre. Yo no iba a permitir que nos destruyera completamente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a Laura. Tienes que actuar como si no supieras nada, me respondió. Vuelve a la playa, compórtate con normalidad. Pero esta noche, cuando los niños estén durmiendo, necesitas llamar a la policía y al banco. También necesitas contactar a un abogado inmediatamente. Me dio una tarjeta de visita. Este es Antonio Ruiz, un abogado especializado en fraude financiero. Es mi primo. Ya le he contado tu situación. Puede ayudarte a proteger lo que quede de vuestros bienes y a asegurar que no seas considerada cómplice. Guardé la tarjeta en mi bolso con manos temblorosas. Luego miré hacia la playa, donde podía ver a mis hijos jugando en la arena, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Laura», la llamé antes de que se alejara. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas?» Ella se giró y me miró con ojos llenos de lágrimas. «Porque yo también tengo hijos, María. Y porque lo que Carlos está haciendo está mal, muy mal». Caminé de vuelta a la playa en un estado de shock total. Cada paso sobre la arena caliente me acercaba a una actuación que tendría que mantener durante las próximas horas. Tenía que ser la esposa amorosa, la madre feliz, mientras por dentro me desmoronaba completamente. Cuando llegué a nuestra sombrilla, Carlos levantó la vista expectante. «¿Dónde están los helados?», me preguntó. Por un momento me quedé completamente en blanco. Los helados. Había ido por helados y había vuelto con las ruinas de mi matrimonio. Se habían acabado, mentí. Había mucha cola y decidí volver. Carlos frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada más. Lucas y Sofía vinieron corriendo hacia mí, cubiertos de arena de pies a cabeza, riéndose y pidiendo que los ayudara a limpiarse. Mientras les quitaba la arena de las manos y la cara, los observé detenidamente. Lucas tenía los ojos de Carlos, esa misma forma de mirar cuando estaba concentrado. Sofía había heredado su sonrisa. Eran hijos de un mentiroso, de un ladrón, de un hombre que había construido una vida falsa durante años. Pero ellos eran inocentes. Ellos no merecían pagar por los pecados de su padre. El resto de la tarde pasó en una nebulosa extraña. Jugué con mis hijos, ayudé a Carlos a recoger las cosas de la playa, respondí a sus preguntas sobre qué queríamos cenar. Pero todo se sentía irreal, como si estuviera actuando en una obra de teatro muy mala. Durante el trayecto de vuelta a casa, Carlos parecía nervioso. Miraba constantemente el espejo retrovisor y respondía mensajes de texto mientras conducía, algo que normalmente me molestaba mucho, pero que esta vez no comenté. «¿Todo bien en el trabajo?», le pregunté, intentando sonar casual. Sí, solo algunos asuntos pendientes que tengo que resolver este fin de semana», respondió sin mirarme. Asuntos pendientes. Ahora sabía exactamente qué tipo de asuntos. Cuando llegamos a casa, una hermosa villa en el barrio del Cabanyal que habíamos comprado hace 8 años, me di cuenta de que estaba viendo todo con ojos nuevos. ¿Cuánto de lo que nos rodeaba había sido pagado con dinero robado? ¿La renovación de la cocina del año pasado? ¿El coche nuevo de Carlos? ¿Las clases de piano de Sofía? Esa noche, después de bañar a los niños y acostarlos, bajé a la sala donde Carlos estaba viendo la televisión. Parecía tenso, más tenso de lo normal. «Carlos», le dije, sentándome a su lado en el sofá, «¿hay algo que quieras contarme?». Él me miró con sorpresa. «¿A qué te refieres? Has estado muy distraído últimamente. Trabajo, llamadas. Siento que hay algo que me estás ocultando». Por un momento, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿El impulso de confesarlo todo? Pero el momento pasó rápidamente. «Solo es estrés del trabajo, amor. Ya sabes cómo está la situación económica. Hay mucha presión. Mentira tras mentira tras mentira. 15 años de matrimonio y no sabía cuándo había comenzado a mentirme.
¿Había sido siempre así? ¿O había comenzado gradualmente una pequeña mentira que creció hasta convertirse en una vida completamente falsa? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos?, le pregunté, intentando buscar algo real en nuestra historia. Carlos sonrió, y por un momento pareció genuino. Por supuesto, en la universidad. Tú estudiabas periodismo, yo economía. Te enamoraste de mí porque te ayudé con las matemáticas financieras. ¿Era real?, pregunté, aunque no estaba segura de si hablaba del pasado o del presente. ¿El qué? Lo que sentías por mí. ¿Era real? Carlos me tomó la mano, y el contacto me hizo estremecer. Claro que era real, María. Eres la madre de mis hijos, eres mi esposa, pero yo ya sabía que también era la esposa de un extraño. Esa noche, fingí quedarme dormida temprano. Esperé hasta escuchar la respiración profunda de Carlos, y entonces me levanté silenciosamente. Tomé mi teléfono y la tarjeta de visita que Laura me había dado, y me dirigí al estudio. Con manos temblorosas, marqué el número del abogado Antonio Ruiz. Eran las 11 de la noche, pero Laura me había dicho que podía llamar a cualquier hora. ¿Sí?, respondió una voz masculina después del segundo timbre. Soy María González. Laura Martínez le habló de mi situación. Ah, sí. María, siento mucho lo que estás pasando. Laura me contó todo. ¿Estás en un lugar seguro para hablar? Mi esposo está durmiendo. Los niños también. Bien, necesito que entiendas algo muy importante. Si lo que Laura me ha contado es cierto, estás en una situación extremadamente delicada. No solo por el aspecto emocional, sino también legalmente. Sentí que las piernas me flaqueaban y me senté en la silla del escritorio. ¿Qué quiere decir? Si tu esposo ha estado desviando dinero del banco y utilizando vuestras cuentas conjuntas para lavar ese dinero, técnicamente podrías ser considerada cómplice. Necesitamos actuar inmediatamente para protegerte. ¿Qué tengo que hacer? Primero, mañana a primera hora necesitas ir al banco y solicitar el historial completo de todas vuestras cuentas de los últimos 5 años. Segundo, necesitas contactar a la policía y reportar que has descubierto evidencia de fraude financiero. Tercero, necesitas documentar todo lo que puedas sobre los bienes familiares. ¿Y si él se da cuenta de lo que estoy haciendo? María, según la información que tengo, él planea huir del país mañana por la noche. No tienes tiempo para sutilezas. Si no actúas mañana, podrías perderlo todo: tu casa, vuestros ahorros y tu propia libertad. Después de colgar con el abogado, me quedé sentada en la oscuridad del estudio durante horas. Todo lo que había conocido como mi vida se estaba desmoronando, pero por primera vez en el día sentí algo parecido a la esperanza. No iba a ser víctima pasiva de las decisiones de Carlos. Iba a luchar por mis hijos y por mi futuro. A las 5 de la mañana escuché a Carlos levantarse. Rápidamente volví a la cama y fingí estar dormida. Lo escuché moverse por la casa, preparándose para lo que supuestamente era otro día normal de trabajo. Antes de irse, se acercó a la cama y me besó la frente. «Te amo, María», susurró. Por primera vez en 15 años, esas palabras no me tranquilizaron, porque ahora sabía que el amor sin honestidad no es amor en absoluto. Después de que Carlos se fuera y de llevar a los niños al colegio, comencé la parte más difícil de mi vida. Primero fui al banco, donde una empleada muy amable me ayudó a obtener todos los extractos de nuestras cuentas. Cuando vi los números en blanco y negro, la realidad fue aún peor de lo que había imaginado. En los últimos 3 años, Carlos había transferido sistemáticamente dinero de nuestras cuentas de ahorros a cuentas que yo no conocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. El total ascendía a casi 300.000 euros. Desde el banco fui directamente a la comisaría de policía. El inspector García, un hombre de unos 50 años con expresión seria pero amable, me escuchó durante 2 horas mientras le contaba toda la historia. «Señora González», me dijo al final, «lo que me está contando constituye varios delitos graves: fraude bancario, lavado de dinero y bigamia de facto. Necesitamos actuar rápidamente». «¿Qué va a pasar con mis hijos?», pregunté, porque esa era mi única preocupación real. «Sus hijos están protegidos por la ley. Usted no ha cometido ningún delito. De hecho, al venir aquí hoy, está demostrando que no tenía conocimiento de las actividades ilegales de su esposo». El inspector me explicó que iban a coordinar con el banco
para congelar todas las cuentas relacionadas con Carlos antes de que pudiera acceder a más dinero. También iban a emitir una orden para impedir que saliera del país. ¿Cuándo van a arrestarlo?, pregunté. Esta tarde. Queremos hacer esto de la manera menos traumática posible para sus hijos. ¿Hay algún lugar donde puedan estar mientras esto sucede? Llamé a mi hermana Elena, que vivía en Barcelona. Sin entrar en detalles, le dije que necesitaba que se quedara con Lucas y Sofía por unos días. Elena, que siempre había sido mi apoyo incondicional, no hizo preguntas. Solo me dijo que vendría inmediatamente. El resto del día fue una nebulosa de abogados, papeles legales y llamadas telefónicas. Antonio Ruiz resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un profesional competente que entendía la urgencia de mi situación. Hemos logrado proteger la casa, me informó por la tarde. Como está a nombre de ambos y usted no tenía conocimiento de los delitos, no puede ser embargada inmediatamente. También hemos iniciado el proceso para recuperar lo que sea posible de los ahorros robados. Cuando llegó la hora de recoger a los niños del colegio, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Les decía la verdad? ¿Cómo explicas a un niño de 12 años y a una niña de 8 años que su padre es un criminal que los va a abandonar? Decidí decirles una verdad parcial. Papá está teniendo algunos problemas en el trabajo, les expliqué durante la cena. Tía Elena va a venir a quedarse con nosotros unos días mientras lo resolvemos. Lucas, que era más perceptivo de lo que yo creía, me miró fijamente. «Mamá, ¿papá está en problemas serios?» «Sí, cariño, pero nosotros vamos a estar bien. Os lo prometo». Sofía, más pequeña e inocente, solo preguntó si podría seguir yendo a sus clases de piano. Le aseguré que sí, aunque en ese momento no sabía si era cierto. Elena llegó a las 8 de la noche. Al verme, inmediatamente supo que algo terrible había pasado. Después de acostar a los niños, le conté toda la historia. Mi hermana, que siempre había tenido reservas sobre Carlos, aunque nunca me las había expresado, me abrazó mientras yo lloraba por primera vez en todo el día. Siempre supe que había algo raro en él, me dijo. La forma en que evitaba hablar de su trabajo, cómo nunca quería socializar con otros padres del colegio, pero nunca imaginé algo así. A las 10 de la noche sonó el timbre. Era el inspector García. «Señora González, hemos arrestado a su esposo en su oficina. Está siendo procesado en estos momentos. También hemos arrestado a Patricia Ruiz por complicidad en el lavado de dinero». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Habrá un juicio, probablemente dentro de 6 meses. Mientras tanto, él permanecerá en prisión preventiva. No puede contactar con usted o con sus hijos sin supervisión judicial». Después de que el inspector se fuera, me senté en mi sala, en la misma sala donde Carlos había visto televisión la noche anterior, como si nada hubiera pasado. Elena se había llevado a los niños a su habitación para leerles cuentos, intentando mantener algo de normalidad en sus vidas. Me di cuenta de que por primera vez en meses, tal vez años, la casa se sentía silenciosa de una manera diferente. No era el silencio tenso que había aprendido a reconocer cuando Carlos estaba ocultando algo. Era un silencio de posibilidades, de un futuro que, aunque incierto, al menos sería honesto. Esa noche, después de que Elena se durmiera en el sofá de la sala, subí al dormitorio que había compartido con Carlos durante 15 años. Por primera vez, miré realmente a mi alrededor. ¿Cuánto de lo que veía había sido pagado con dinero robado? ¿La cama nueva del año pasado? ¿Las cortinas que habíamos cambiado para San Valentín? Pero también comencé a ver cosas que eran genuinamente nuestras. Las fotografías de los niños cuando eran pequeños. Los dibujos que Sofía había hecho en el colegio y que yo había enmarcado. La planta que Lucas me había regalado por el Día de la Madre y que yo había logrado mantener viva durante 3 años. Nuestra vida no había sido completamente falsa. Los momentos de felicidad con mis hijos habían sido reales. Mi amor por ellos era real. Y mi capacidad de protegerlos y luchar por nuestro futuro también era real. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El juicio fue un proceso largo y doloroso. Carlos se declaró culpable de fraude bancario, pero intentó minimizar su responsabilidad, alegando que había comenzado a robar dinero para mantener a nuestra familia después de algunos problemas financieros. Cuando testifiqué en el juicio, tuve que enfrentar a Carlos por primera vez desde su arresto.
Estaba más delgado, pálido, y parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. María, me dijo cuando tuve la oportunidad de hablar en el juicio, siento mucho todo lo que te he hecho pasar. Siento mucho haberles fallado a los niños. Lo que sientes no devuelve el dinero robado, le respondí. Lo que sientes no borra 5 años de mentiras. Lo que sientes no repara el daño que has hecho a nuestros hijos. El juez lo sentenció a 8 años de prisión. Patricia Ruiz recibió 3 años por complicidad. Sus 2 hijos pequeños fueron a vivir con los padres de ella. Durante el proceso legal, Antonio Ruiz logró recuperar aproximadamente 1/3 del dinero robado. No era todo, pero era suficiente para mantener la casa y asegurar que Lucas y Sofía pudieran continuar con sus estudios. La parte más difícil fue explicar la situación a mis hijos. Lucas, con su madurez de 12 años, entendió más de lo que yo hubiera querido. Sofía, más pequeña, tardó meses en entender por qué papá no vivía más con nosotros. ¿Papá nos abandonó porque hicimos algo malo?, me preguntó Sofía una noche, 6 meses después del arresto. No, cariño, le respondí, abrazándola fuerte. Papá tomó decisiones muy malas que no tienen nada que ver contigo o con Lucas. Ustedes son perfectos exactamente como son. ¿Va a volver algún día? Esa era la pregunta que más temía. No lo sé, Sofía, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien. Somos una familia fuerte. Y gradualmente, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Lucas se unió al equipo de fútbol del colegio y descubrió que tenía talento natural para el deporte. Sofía continuó con sus clases de piano y comenzó a componer pequeñas melodías que reflejaban una sabiduría emocional sorprendente para su edad. Yo volví a trabajar a tiempo completo como periodista freelance, algo que había dejado cuando nacieron los niños. Escribir se convirtió en mi terapia, mi manera de procesar todo lo que había vivido. 1 año después del arresto de Carlos, Laura me contactó. Se había mudado a Madrid y había comenzado una nueva carrera como consultora financiera independiente. Nos encontramos para tomar café cuando estuvo de visita en Valencia. ¿Cómo están los niños?, me preguntó. Mejor de lo que esperaba, le respondí honestamente. Los niños son más resilientes de lo que creemos. Han tenido que crecer más rápido de lo que me hubiera gustado, pero están bien. ¿Y tú? Esa era una pregunta más complicada. Hay días buenos y días difíciles, pero cada día que pasa, me siento más como yo misma. No como la esposa de alguien, no como la víctima de alguien, solo como yo. Laura sonrió. Me alegra escuchar eso. Laura, le dije antes de despedirnos, nunca te he agradecido realmente por lo que hiciste. Cambió mi vida. Hiciste el trabajo difícil, María. Yo solo te di la información. Tú tomaste la decisión de actuar. Tenía razón. La decisión de luchar, de proteger a mis hijos, de no ser víctima pasiva de las mentiras de Carlos, había sido mía. 2 años después, Lucas está en el instituto y sigue siendo el capitán del equipo de fútbol. Sofía ha comenzado a tocar en pequeños recitales locales y sueña con estudiar música cuando sea mayor. Y yo he comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares. Nunca volví a ver a Carlos después del juicio. Sé que sigue en prisión y que ocasionalmente envía cartas a los niños. Lucas decidió no leerlas. Sofía las lee pero no responde. Ambos han tomado sus propias decisiones sobre cómo manejar la relación con su padre, y yo respeto esas decisiones. A veces, cuando estoy en la playa con mis hijos, pienso en aquel día de julio cuando todo cambió. La playa de la Malvarrosa sigue siendo hermosa, el agua sigue siendo azul cristalina y el sol sigue brillando con la misma intensidad. Pero ahora veo todo de manera diferente. Veo la fortaleza que no sabía que tenía. Veo a mis hijos no como víctimas de las decisiones de su padre, sino como sobrevivientes que están aprendiendo que la vida puede ser difícil, pero que siempre hay esperanza para un futuro mejor. Veo que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse lentamente. No la confianza en Carlos, esa se perdió para siempre, pero la confianza en mí misma, en mi capacidad de tomar decisiones difíciles, de proteger a mis hijos, de reconstruir una vida que valga la pena vivir. Y veo que a veces, los peores momentos de nuestras vidas
pueden convertirse en el punto de partida para algo mejor. No mejor en el sentido de más fácil, sino mejor en el sentido de más auténtico, más honesto, más real. El mensaje que recibí aquella tarde en la playa destruyó la vida que creía conocer, pero también me liberó de una mentira que no sabía que estaba viviendo. Y aunque el precio de esa libertad fue alto, muy alto, ahora sé que valió la pena, porque ahora, cuando mis hijos me miran, ven a una madre que luchó por ellos. Cuando me miro al espejo, veo a una mujer que encontró su fuerza en el momento más difícil de su vida. Y cuando pienso en el futuro, veo posibilidades infinitas para una familia que aprendió que puede sobrevivir a cualquier cosa si se mantiene unida por amor verdadero y honestidad. Esa es la lección más importante que aprendí, que la vida puede cambiarte en un instante, pero tú tienes el poder de decidir cómo vas a responder a ese cambio. Puedes ser víctima de las circunstancias o puedes ser la arquitecta de tu nueva realidad. Yo elegí ser la arquitecta. Y cada día que pasa, construyo algo más sólido, más honesto, más real de lo que tenía antes, para mis hijos y para mí misma.